Queridos amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta sesión número 74 de lectura y estudio del libro de Urantia, donde vamos a continuar con el documento 42, la energía, la mente y la materia, ¿no? En la sección 3, clasificación de la materia, página 471, párrafo 8 del libro original en inglés. Bien, entonces damos inicio hoy, 19 de julio del 2023, formalmente a nuestra sesión. Como siempre, ofrecemos una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos nuevamente y te pedimos buen discernimiento, claridad mental y espiritual, que inspires nuestros corazones para comprender bien tus verdades reveladas y así poderlas transmitir a nuestros hermanos. Siempre pedimos también por las personas que sufren problemas de salud, que están necesitadas, que están atravesando problemas serios, para que encuentren la solución a sus problemas, para que encuentren sanación en el amor de Dios y para que sean felices. Todos merecemos ser felices y eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere para todos. Muy bien. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús, nuestro Padre Creador. Amén. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro. Espero que lo vean bien y que se lea claro. ¿Está ahí? Aparece ya, ¿no? En pantalla. A ver, Me ve quizás, muy bien. quizás Anita se está conectando. Creo que podríamos ampliarlo un poquito más o el tamaño de letra, ¿no? Ahí, ¿qué tal? Uy, Dios mío, que quiere vibrar de nuevo la pantalla. Anita, bienvenida. Ok. Hola a Fíjate que todos. no está disponible. Vamos a darle a Renato Hola, el Anita, primer hola. párrafo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Perdón? Hola, Hola, Anita, bienvenida. ¿qué tal? Ok, Gracias. creo que ya estamos, somos los que estamos, así que podemos empezar. Eh, Renato, por favor, el primer párrafo. Ok. La clasificación de la materia. La materia es idéntica en todos los universos, salvo en el universo central. Las propiedades físicas de la materia dependen de los ritmos de revolución de sus elementos componentes, del número y tamaño de sus elementos giratorios, de su distancia al cuerpo nuclear o contenido de espacio de la materia, así como de la presencia de ciertas fuerzas aún no descubiertas en Urantia. Gracias. Gracias, Renato. Le damos la bienvenida a Jairo. Jairo, bienvenido, que se está conectando en este momento. Bien, en esta tercera sección vamos a ver la clasificación de la materia. Habíamos visto cómo se forma la materia. El libro nos revela que la materia parte de un elemento fundamental que viene del paraíso, que es el ultimatón. A partir del ultimatón se inicia la fase electrónica de la materia, o sea, se forman los electrones y junto con los electrones también los protones y los neutrones y otras partículas subatómicas para formar los átomos propiamente dichos, ¿no? Y una vez formados los átomos, estos van a ir llenándose de distintas capas de electrones y van a tener distintas características hasta llegar a 100 elementos distintos. Entonces, en los 7 superuniversos tenemos 100 elementos químicos que van a formar todas las moléculas y todos los compuestos, ¿no? Habíamos visto que en Abona hay 10 veces más, hay 1000 elementos químicos, ¿no? Pero a nivel de los 7 superuniversos, en la dimensión finita del tiempo y el espacio, solamente tenemos 100. Ahora ustedes dirán, pero yo he visto una tabla periódica en donde hay primero 103, en otra hay hasta 108 y otras 119 elementos. Bueno, esos son elementos creados en laboratorio que tienen una vida media cortísima, a veces de fracciones de segundo, ¿no? Y han sido formados en forma artificial, creados por el hombre y por lo tanto no pueden existir en forma estable en las condiciones del planeta, ¿no? Y seguramente de otros planetas también.
Muy bien. Entonces, esto es lo que nos dicen y toda la materia es idéntica en los 7 superuniversos. O sea, la misma realidad que vemos acá, los mismos sólidos, los mismos cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos existen también en los otros, eh, en los miles de millones de planetas habitados que hay en los universos. Muy bien. Ah, ¿algún comentario, Jairo, antes de pasar a la clasificación propiamente dicha? Sí, gracias. Buenas noches para todos, mis queridos hermanos. Hubo algunas situaciones de electricidad, pero bueno, ya se mejoraron. Sí, quería comentar el primer párrafo, ¿no? Que a simple vista podría tener un contenido sencillo, pero realmente no es así. Observemos, ¿no? La materia es idéntica en todos los universos. Cuando se habla de universos, hasta ahora solamente hay dos universos establecidos: el universo central Abona y los 7 superuniversos. Y más tarde nos dice salvo en el universo central, en Abona. Luego nos está diciendo que la materia, tal como está constituida en sus elementos más simples o más sencillos, pues es igual en los 7 superuniversos. Pero observen otras propiedades, ¿no? Dice, las propiedades físicas de la materia dependen de los ritmos de revolución de sus elementos componentes. Bueno, como nos decía Pepe, se nos ha enseñado que la materia está compuesta por átomos. Esos átomos giran en torno a algo que los científicos llaman el spin, que es girar sobre sí mismo, pero en ese giro, aparentemente, de acuerdo a como yo lo interpreto aquí, ese giro no es plano, sino que tiene un ritmo, una pulsación, algo que no comienzo a entender, pero algo hay. También depende del número y tamaño de sus elementos giratorios. Bien, se nos ha enseñado que el átomo, a grandes rasgos, está compuesto por una parte central o núcleo, en apariencia estático, y a su alrededor giran los electrones. Luego, en esta tercera línea, pues nos está hablando de que la materia también depende de la cantidad de electrones, y es así. Y de la distancia al cuerpo lunar, al cuerpo nuclear, es decir, de la distancia de esos electrones al núcleo. Se nos enseña que los electrones giran en niveles, antiguamente se le llamaba capas, alrededor del núcleo. Y depende de los electrones que están más cerca, son atraídos con más fuerza, y es muy difícil o es más difícil descomponer a esos elementos. En cambio, esos elementos de peso atómico alto, como nos decía Pepe, por allí por el orden de los 100, tienen el último electrón, el de la capa más exterior, muy alejado, y por eso entonces se pueden descomponer y pueden durar inclusive fracciones de segundos, como nos decía Pepe. Es el caso de los elementos llamados tierras raras o lantánidos y actínidos. Y también hay algunas fuerzas, como nos dice allí en la última expresión, unas fuerzas de interacción, porque los científicos dicen que las partículas que están dentro del núcleo se atraen con una fuerza, ellos le dan un nombre, fuerza fuerte, algo así, que a pesar de que en teoría en el núcleo solamente hay partículas neutras, que serían los neutrones, bueno, ya sabemos que hay otras, y entre ellos esos neutrones se mantienen unidos a través de una fuerza que los científicos saben que existe, pero no lo han determinado con certeza. También los electrones giran alrededor del núcleo con una fuerza que tiende a llevarlos hacia el centro, llamada fuerza centrípeta, pero nosotros solamente, o nuestros científicos solamente le llaman a esa fuerza centrípeta. Indudablemente que detrás de esos fenómenos observables por nuestros científicos, pues hay otros, pero bueno, no ha llegado
o no ha sido el momento o no es el momento oportuno para llegar no solamente a conocerlos, sino a trabajar sobre ellos. Era lo que les quería agregar, no sé si hay algo que aclarar, algo que quieran comentar. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Jairo. Le damos la bienvenida a Juanita y a Miriam que acaban de conectarse. Bienvenidas, chicas. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo. José Luis, ¿nos puedes leer no solamente el primer renglón, o sea, el 4232, sino todos los tipos de materia, porque después vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos? Claro que sí. Gracias, José Luis. Gracias. En los diversos soles, planetas y cuerpos del espacio hay 10 grandes divisiones de la materia. 1. Materia ultimatónica, las unidades físicas primordiales de la existencia material, las partículas de energía que van a componer los electrones. Número 2. Subelectrónica, la etapa explosiva y repelente de los supergases solares. Número 3. Materia electrónica, la etapa eléctrica de diferenciación material, electrones, protones y otras unidades diversas que entran en la variada constitución de los grupos electrónicos. 4. Materia subatómica, materia que existe en grandes cantidades en el interior de los soles calientes. Número 5. Átomos destrozados. Se encuentran en los soles en enfriamiento y por todo el espacio. Número 6. Materia ionizada. Átomos individuales despojados de sus electrones exteriores químicamente activos mediante actividades eléctricas, térmicas o de rayos X y mediante disolventes. Número 7. La materia atómica. La etapa química de la organización elemental. Las unidades componentes de la materia molecular o materia visible. Número 8. Materia en la etapa molecular. Materia tal como existe en Urantia en un estado de materialización relativamente estable en condiciones normales. Número 9. Radioactiva, la tendencia y la actividad desorganizadora de los elementos más pesados en condiciones de calor moderado y presión reducida de la gravedad. Número 10. Materia desmoronada, colapsada, la materia relativamente estacionaria que se encuentra en el interior de los soles fríos o muertos. Esta forma de materia no es realmente estacionaria. Sigue habiendo alguna actividad ultimatónica e incluso electrónica, pero estas unidades están muy cercanas y sus ritmos de revolución se han reducido enormemente. Número 11. La clasificación anterior de la materia concierne a su organización y no a las formas bajo las que aparecen los seres creados. Tampoco tienen en cuenta las etapas preemergentes de la energía ni las materializaciones eternas en el paraíso y en el universo central. Ok, gracias, José Luis. Ok, has leído 10 tipos de materia. Vamos a explicarlas muy brevemente para tener una idea más clara, ¿no? Y vamos a comenzar con el último párrafo, en donde dice que toda esta clasificación concierne a la organización de la materia, organización o desorganización, podríamos decir, porque hay materia fragmentada, ¿no? Pero no a las formas de materia que aparecen en los seres vivos, en los seres creados, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con la materia que se integra en biología o en botánica o en cualquier ser vivo, no sea del reino animal o vegetal, ¿no? Los seres vivos tienen otra organización que la hacen, como ustedes saben, los portadores de vida. Y una vez que esa materia inerte tiene ya la forma celular o las estructuras orgánicas necesarias para vivir, viene la ministra divina, la madre del universo, y da el soplo de vida a través de estos portadores, ¿no? Bien, entonces esto es aparte de lo que es materia viva. Bueno,
Entonces, primero habíamos dicho que la materia es idéntica en todos los universos y esta materia se puede dividir en 10 grandes grupos, ¿no? Lo más elemental es el nivel ultimatónico. Como decíamos, todo parte a partir de ese ultimatón que es indestructible, que no responde a la gravedad lineal, que tampoco responde, bueno, sí responde a la gravedad absoluta del paraíso, ¿no? Pero una vez que ya conforma las partículas subatómicas, ya se hace sensible en forma de esa estructura, llámese electrón, protón, neutrón u otras partículas subatómicas, ya se hace sensible a la gravedad lineal o gravedad local, ¿ok? Bien, después viene la llamada materia subelectrónica, que es esa materia que está en ebullición, que son átomos o fragmentos de átomos en estos supergases de las estrellas, los supergases solares. Recuerdan que hablamos eso en el documento anterior. Bien, una vez que ya empieza a estar la materia en un ambiente más frío, comienza ya a condensarse, a integrarse en cuerpos materiales, ¿no? En las partículas atómicas, llámense electrones, protones y otras unidades diversas que todavía seguro no se han descubierto, porque hasta este momento hay un buen modelo atómico que explica muchas cosas y que permite que se hayan desarrollado tecnologías, ¿no? Que todo el mundo de la electrónica que conocemos, pero todavía no se tiene el modelo real de lo que es la estructura atómica, ¿no? Nos hacen una especie de paralelismo o de similaridad con los sistemas solares. Nos dicen que los átomos son como pequeños sistemas solares ultramicroscópicos, ¿no? En comparación con los ASOS. Pero hay todavía mucho que explicar ahí para ver exactamente cómo son estas macrocosmos y microcosmos equivalentes entre sí. Después de la materia electrónica viene la llamada materia subatómica, que existe en el interior de soles calientes, ¿okay? O sea, son fragmentos de átomos. Después vienen los átomos rotos o átomos destrozados que se encuentran en los soles que están en proceso de enfriamiento o de envejecimiento, ¿no? Y también estos átomos rotos están, digamos, en el espacio. Después viene la llamada materia ionizada. Esto es muy interesante porque nos explican cómo los elementos se hacen químicamente activos. Cuando uno de sus electrones de la capa más exterior, ¿no?, se pierde y entonces queda el átomo listo para unirse a otro átomo y formar un compuesto químico. Entonces, estos electrones de la última capa son los que determinan la llamada valencia de los elementos, en cómo los elementos se combinan entre sí y forman compuestos, ¿no? Y los átomos se pueden ionizar de diferentes formas. Puede ionizarse por electricidad, puede ionizarse por calor, pueden ionizarse por incidencia de los rayos X o los rayos gamma u otras radiaciones que llaman ionizantes. Por eso que hacen daño, ¿no? Si nos exponemos mucho a los rayos X, los átomos van a perder esos electrones exteriores y los compuestos ya no van a estar estables y van a ser capaces de combinarse quizás de una mala forma con otros átomos y formar compuestos tóxicos, en fin, ¿no? O bien deteriorar la materia orgánica. Por eso se habla de radiación ionizante, ¿no? Y también mediante disolventes. Un ejemplo típico de cómo los disolventes pueden ionizar los átomos es cuando echamos sal en un vaso con agua, ¿no? La sal, al entrar en contacto con el agua, que se considera el disolvente universal, ¿no?, se desdobla o se separa en los átomos de cloro y los átomos de sodio. Eso se llama ionización por solventes, ¿no? Después viene la materia atómica, tal como está en los cuerpos que tocamos. Son los componentes de la materia visible, de la materia tal como la conocemos y palpamos, ¿no? Después viene la etapa molecular. La mayoría de los átomos no están aislados, siempre están formando moléculas. Inclusive los gases, por decirles el hidrógeno o el oxígeno que respiramos, ¿no? No están como átomos simples, sino están como átomos unidos por lo menos en dos, ¿no? Por eso se habla de O2, que son dos átomos de oxígeno que están unidos y ese es el oxígeno que respiramos, ¿no? Lo mismo el hidrógeno y otros elementos están en forma molecular.
Y también pueden haber moléculas de átomos distintos. Como les decía, el cloruro de sodio es un átomo de cloro y un átomo de sodio, ¿no? Que forman una sal. Bien, tenemos después la llamada materia radioactiva. Cuando los átomos son muy grandes, cuando son muy pesados, tienden a desintegrarse, ¿no? Y esto se produce en forma natural. No sé si ustedes han oído hablar del carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo del carbono estable, el átomo de carbono que está en toda la materia orgánica, ¿no? Todo nuestra composición de casi todos los seres vivos, llámese plantas o animales, ¿no? Es el carbono. Entonces, este carbono, hay una parte pequeña que está en forma radioactiva y se va desintegrando. Y gracias a ese fenómeno de radioactividad del carbono, es que se pueden calcular fechas de hasta 50.000 años. Encuentran, por ejemplo, un fósil, o encuentran no un fósil, sino qué sé yo, una momia egipcia o una momia de Paracas del Perú, ¿no? Y entonces le hacen la prueba del carbono 14 y miden qué cantidad de carbono radiactivo hay ahí, porque a través de los años eso se va degradando de una forma ya preestablecida y conocida, ¿no? Y de esa forma pueden fechar, pero solo hasta 50.000 años. Si se quiere fechar 200.000 años, o creo que es el carbono 14 hasta 250.000, tal vez no recuerdo bien, ¿no? Pero tiene un límite. Hay otros métodos como el potasio-argón que permiten fechar rocas o fechar otros elementos no vivos, ¿no? Que no contienen carbono, hasta varios millones de años, ¿no? Bien. Finalmente, el último tipo de materia es la que llaman la materia desmoronada. La han traducido así en la última revisión, que es la que estamos leyendo, pero en el libro en inglés dice collapsed, ¿no? O sea, en realidad podrían haber dicho materia colapsada, ¿no? Que es una materia que está ya estable, pero desintegrada, ¿no? Y se encuentra en los soles fríos o los soles muertos, y sin embargo, a pesar de aparentemente estar muerta esa materia, nunca está muerta, nunca cesa el movimiento. Mientras hay algo de temperatura, hay movimiento, hay vibración. Ahora se habla mucho, no sé si han oído hablar de las teorías de las cuerdas, ¿no? Eh, por encima, los que son un poco reacios a aceptar completamente la teoría cuántica, ¿no? Están postulando, gracias a un físico americano de origen japonés, que es el que más impulsa esta teoría de las cuerdas, que dice que todo está en vibración y que las diferentes vibraciones es lo que hace que la materia se comporte como un protón o como un electrón, en fin. Esto es muy cierto y el libro de Durantia nos lo confirma. Más adelante vamos a ver que todo vibra y vibra en diferentes rangos, en diferentes escalas, en diferentes octavas, así como la música, ¿no? Que hay octava de do a do. En fin, bueno, eso vamos a ver más adelante. Hasta aquí mi comentario. No sé si Jairo quiere agregar algo. Sí, sí, observa que al final nos dicen que allí no se toman en cuenta las energías preemergentes. ¿Y cuáles son esas energías preemergentes? Lo habíamos visto en la sesión pasada. Ese es son las energías que emanan del absoluto incalificado. Y el revelador comienza a hablarnos de la materia aquí a partir del momento en que la toman los controladores del poder universal, no desde el momento en que la están trabajando los organizadores de la fuerza primarios y los organizadores de la fuerza secundaria, ¿no? Por eso ellos comienzan hablando de la etapa ultimatónica y antes de eso, esos soles, esos gases solares que están a unas temperaturas gigantísimas que en ocasiones se perciben como un magma gaseoso.
esas son las últimas etapas de condensación de la materia. Allí los organizadores de las fuerzas secundarias ceden esas energías a los controladores del poder físico y de allí entonces ellos se encargan de ir condensando esas energías en estos 10 tipos de materias y probablemente de otros más, ¿no? Eso es para que ubiquen la etapa entre la cual estamos hablando. Estamos hablando del poder universal, las energías que se transforman en materia física y materia física morontial. Es este conjunto de materias, era lo que quería agregar. Gracias, Pepe. Excelente resumen que has hecho. Sí, los iones son átomos que se cargan. Los átomos, por definición, son neutros, pero algunas veces ellos ganan o pierden electrones y se convierten en iones, en partículas cargadas eléctricamente y pueden conducir la corriente. El ejemplo que nos ponía Pepe, la sal, cuando se disuelve en agua, se descompone en sus átomos componentes. El cloro por un lado y el sodio por otro lado, pero cuando ellos se separan, el cloro se lleva un electrón del sodio y el sodio lo pierde. El cloro se carga negativamente y el sodio positivamente, y es así en estas condiciones en que ese líquido agua se hace más propenso a conducir la corriente eléctrica porque ya tiene partículas eléctricas en su composición. Otra cosa característica es que los reveladores nos hablan de cómo están constituidos los electrones por 100 ultimatones, pero nos hablan cómo están constituidos los núcleos de los átomos. La ciencia ha descubierto una cantidad, creo que unas 12 partículas subatómicas. Antes se decía que en el núcleo del átomo solamente había protones y neutrones. Ya sabemos que no es así. Pero por alguna razón los reveladores no nos mencionan cómo está constituido el núcleo atómico. Bueno, ellos sabrán por qué. Tendrán, indudablemente que tienen sus razones bien justificadas. Era eso. Les quería decir, hoy debo retirarme a las 8. Los voy a acompañar poquito, lamentablemente. Gracias. Gracias, Jairo. Por poco que estés, siempre es bueno tenerte. Muy bien, pasamos a la cuarta sección del documento. Anita, ¿nos puedes leer el primer párrafo? Y probablemente el segundo también, pero hay algo que comentar ahí. 4. Las transmutaciones de la energía y de la materia. La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la acción química, la energía y la materia son en origen, naturaleza y destino una sola y misma cosa, junto con otras realidades materiales aún no descubiertas en Urantia. No sé por qué se me desformatea este documento, se juntan las palabras. Bueno, como les decía, probablemente porque estoy trabajándolo en dos programas de Word de distinta generación, de distintos años. Bueno, este párrafo es muy importante. Bueno, nos hablan de transmutaciones, no solo de la materia. Ustedes saben, cuando la materia se transmuta, significa que un elemento que tiene ciertas características se convierte en otro elemento, ¿no? Gracias a las transmutaciones, ¿no? Los elementos pueden cambiarse unos a otros, agregando o reduciendo el número de electrones o de protones en ellos, ¿no? Pero también la energía se transmuta. Y la energía, como la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, tienen un factor común que vamos a ver en adelante, que está relacionado con esto de las vibraciones, de las ondas, de la cuestión ondulatoria, son energía ondulatoria. ¿No? Bien, tienen una naturaleza y tienen un destino común, todos estos tipos de energía.
básicamente son las energías que nosotros conocemos. Pero ustedes saben que la energía llega a los superuniversos en 3 vertientes, cada una con 10 segregaciones. O sea, hay 30 formas de energía y los directores del poder solo son capaces de manejar 7 de cada 10. Ujú. Bien, eso es interesante. O sea, hay energías que no, que están bajo control o que están con muy poco control por parte de estos este, controladores físicos. Anita, sigue con el siguiente párrafo, por favor. Ok. No comprendemos plenamente los cambios casi sin fin a los que puede estar sujeta la energía física. En un universo aparece como luz, en otro como luz más calor, en otro como formas de energía desconocidas en Urantia. Después de indecibles millones de años, puede reaparecer bajo alguna forma emergente de energía eléctrica turbulenta o de poder magnético. E incluso más tarde puede volver a aparecer en un universo posterior bajo alguna forma de materia variable que pasa por una serie de metamorfosis, a las que sigue su desaparición física exterior en algún gran cataclismo de los mundos. Más adelante, después de incontables edades y de deambular casi sin fin por innumerables universos, puede que esta misma energía vuelva a emerger y cambie muchas veces de forma y de potencial. Y continúan así estas transformaciones durante edades sucesivas, a través de mundos incontables. La materia sigue así su camino y sufre las transmutaciones del tiempo, pero permanece siempre fiel a su trayectoria en el círculo de la eternidad. Aunque se vea impedida durante mucho tiempo de volver a su fuente, responde siempre a ella y sigue siempre el camino ordenado por la personalidad infinita que la envió. Miren, todo este largo párrafo nos trata de explicar cómo la energía viene del paraíso y tarde o temprano, aunque pasen eones de millones de años, eones de tiempo, debe regresar al paraíso. Durante esa trayectoria puede transformarse en increíbles cantidades o infinitas cantidades de diferentes formas de expresión de esa energía, diferentes formas de materia y diferentes tipos de radiación electromagnética o de energía pura, podríamos decir. Y al final siempre regresa al paraíso. Y nunca se destruye y nunca se pierde ni una fracción infinitesimal de esa materia. Todo lo que sale del Padre y tiene que cumplir un rol, aunque se demore casi una eternidad, debe regresar a esa fuente de origen, a la personalidad infinita que la envió, nos dice el párrafo. ¿Algún comentario adicional, Jairo? Sí, sí, excelente resumen, Pepe, sí. Observen eso, ¿no? Allí, más o menos a la mitad del párrafo, línea 2, 4, creo que en la línea 7, dice incontables edades. Bueno, pero ¿a qué edades se refiere? A las edades de un planeta de habitación humano que tiene 6 edades. A las edades de un universo, de un sistema, a las edades de una constelación, a las edades de un universo local, a las edades de un superuniverso, a las 6 edades universales. Pienso que se refiere a todas. Imaginemos que la energía, bueno, como efectivamente sale del paraíso, va en línea recta hasta el extremo del 4.º nivel del espacio exterior. Allí sería el movimiento creo que eso se llama expiración en la respiración y luego se devuelve. Eso es sístole y diástole, no, Pepe, no manejo bien los términos. Se llega hasta ese extremo y se regresa. Y en ese ir y venir pasan cientos y cientos y miles de años.
En ese ir y venir se crean planetas, ingresan a las edades de luz y vida, nacen otros planetas, se completan los universos locales. Posiblemente algún superuniverso logre llegar a luz en ese ir y venir de la energía. Y después que ha regresado al Padre, de alguna manera estará allí algún tiempo, inicia su recorrido nuevamente, sufriendo toda clase de transformaciones: energía oscura, gases incandescentes, vapores incandescentes, núcleos globulares de estrellas, nuestros cuerpos físicos, los cuerpos morontiales, los cuerpos espirituales. Todo está constituido de esa energía que se va transformando. Bueno, nosotros iniciamos con un cuerpo morontial primitivo y ese cuerpo se va transformando, las energías que forman ese cuerpo se van transformando hasta que ese mismo cuerpo se convierte en cuerpo espiritual. Todas esas energías se transforman completamente y tenemos otro cuerpo, y así con otras realidades, tanto personales como no personales. Ese es a grandes rasgos, sí, ese recorrido del cual nos hablan allí los reveladores. Gracias. Jairo, ¿puedes tomar el siguiente párrafo, por favor? Sí, con todo gusto. Vamos. Los centros del poder y sus asociados se dedican activamente a transmutar el ultimatón en los circuitos y las revoluciones del electrón. Estos seres singulares controlan y componen el poder mediante su experta manipulación de las unidades básicas de la energía materializada. Los ultimatones son esas unidades básicas de la energía materializada. Son los amos de la energía cuando circula en ese estado primitivo. Observen que allí utilizan la palabra estado primitivo. En enlace con los controladores físicos, son capaces de controlar y dirigir eficazmente la energía aún después de su transmutación al nivel electrónico. La llamada etapa electrónica de la materia le agregamos nosotros, pero el alcance de su acción se ve enormemente limitado cuando la energía organizada electrónicamente entra en los remolinos de los sistemas atómicos. Tras la materialización, esas energías quedan totalmente sujetas al poder de la atracción de la gravedad lineal. Me permite, Pepe, para hacer un comentario aquí. Al final de la segunda línea dice: estos seres singulares controlan y componen el poder. ¿A qué poder se están refiriendo? Como les decía en otras sesiones pasadas, cuando se habla de energía, la palabra poder significa todas aquellas energías que se utilizan para crear tanto la materia física material, esta que nosotros conocemos, como la materia física morontial. Entonces, esa palabrita allí, poder, podría pasar desapercibida, pero cuando entendemos su significado, entonces ya, bueno, comprendemos ese párrafo de una mejor manera. Era lo que les quería agregar. Gracias, Pepe, gracias. Gracias, Jairo. Recuerden nomás que los centros de poder no son lugares, sino son seres, ¿no?, que controlan y componen el poder, como decía Jairo, ¿no?, y manipulan las unidades básicas de la materia-energía, que son los ultimatones. Le damos la bienvenida a alguien que se ha conectado con un Galaxy A03 Core. ¿Podrías darnos tu nombre, por favor? Tu micro está apagado, Galaxy AO3. Hola, bueno, no sabemos quién es.
Pepe, en el lado izquierdo, debajo de físicos, también está nivel eléctrico junto. A nivel, a ver, Debajo de la palabra físicos, en amarillo. En el lado izquierdo. ok. Acá, Nivel, nivel, abajo, eso, ya, nivel eléctrico. debajo, nivel eléctrico, gracias. De nada. Ay, esto es realmente molesto porque lo arreglo, cierro el documento, lo vuelvo a abrir y otra vez aparecen las palabras pegadas. No sé cómo solucionar el problema. Todo esto que hemos leído, sí, Hay una opción cuando tú lo grabas, sí, poner, hay una versión, o es decir, si por ejemplo tu versión es, por si te, la nueva 10 y 9 ya. también tiene, entonces grabas en la 9 y la 10 se va a ver bien, creo, algo así es. Pero si la Ah, versión es 9 y abres en la 10, es que se te configura, algo así. O sea, no sé cuál oh, será tu versión, pero ahí lo puedes mirar en es opciones que cuando lo cuando, grabas. cuando trabajo el documento en la clínica, uso una versión. Cuando lo traigo a la casa, uso otra versión un poco más moderna. Bueno, debe ser por eso. Entonces debo guardarlo en la versión original mejor. Bueno, Buenas noches. perfecto. No se te oye bien. Ah, Mario Aníbal, eres tú. Mario, Sorpresa. Ok, Mario Aníbal, sí. Mario, ok. Soy yo el del celular. Se descompuso mi computador. Tu Buenas celular noches, está buenas noches. Se descompuso mi computador y estoy desde el celular. ok, O sea, ya sabemos no que no puedo leer ni nada, pero voy a escuchar la charla listo. del viernes. Y a todos y Listo. un fuerte abrazo. Ujú. De igual manera. Ok, entonces acá les he puesto un cuadrito donde dice, el propósito de los centros y directores del poder es mantener el equilibrio entre la materia y la energía, lo cual requiere hacer y deshacer constantemente las unidades básicas de la materia, los ultimatones. O sea, los ultimatones están formando materia que después puede destruirse o desintegrarse y después se vuelven a integrar, pero nunca se pierde ni un solo ultimatón. ¿Mm? Ya saben, el ultimatón viene del paraíso, es algo indestructible. Bien, los electrones se pueden destruir, pero no los ultimatones. Pasamos a, nos leyó Anita, Jairo acaba de leer. Juanita, ¿nos puedes leer este primer párrafo y después el segundo? 4244. Juan, Buenas noches con todos. ¿Ya me oyen? y muy bien, alto y claro. Gracias. La gravedad actúa positivamente en los carriles de poder y los canales de energía de los centros del poder y los controladores físicos. Pero estos seres solo tienen una relación negativa con la gravedad. El, el ejercicio de sus dotaciones antigravitatorias. Ok, eso es muy importante. Miren, la gravedad, que ahora dicen que es es un tipo de energía más, eh, es lo que mantiene todo cohesionado, ¿no? Todo se atrae unos a otros. Hay la gravedad absoluta del paraíso, que es circular, y la gravedad lineal, que también se llama vertical, que es la gravedad local, ¿no? Eh, los seres que trabajan con estas energías tienen que ser independientes a ambas gravedades. Tienen una cualidad que se llama de antigravedad. ¿No? Y esto les permite poderse desplazar sin verse ellos desviados o atraídos por alguna fuerza gravitatoria, ¿no? Ya sea local o inclusive la fuerza del paraíso. Hay seres que ustedes saben se desplazan instantáneamente de un extremo a otro del universo maestro, como son los mensajeros solitarios o los espíritus inspirados de la Trinidad, ¿no? Que los hemos visto en documentos anteriores. ¿Algún comentario adicional más, Jairo? Sí, gracias, Pepe. Es muy importante, ¿no? Establecer lo siguiente. Nosotros hablamos de los controladores del poder y de los centros de gravedad del poder. Observen que allí la palabra quiere decir los centros que controlan la energía que se transformará
o que se utilizará para crear las realidades materiales y morontiales. Y nos dicen los reveladores que estos seres, a pesar de que son vivientes, no tienen libre albedrío. Ellos no pueden dejar de cumplir sus funciones ni siquiera por una fracción de segundo. Están allí para cumplir esa función, posiblemente con perfección inicial, porque no sabemos si son de alguna manera experienciales, ¿no? Los reveladores no lo mencionan. Entonces es muy importante saber que algunos de estos directores del poder, directores de las energías que se utilizarán para crear las realidades físicas, no son personas. Los reveladores los comparan como unas máquinas inteligentes, no tienen forma, o es que no tienen, los reveladores no dicen nada sobre la forma y dicen algo muy interesante. Y es que así como nuestro cuerpo está, yo les pongo esta comparación para ilustrar lo que dicen los reveladores. Así como nuestro cuerpo está constituido de células, el de ellos está constituido por unidades. ¿Cuál es la diferencia fundamental que los hace tan polifacéticos, tan diferentes? Que nuestras células no se mueven. En cambio, esas unidades básicas que componen el cuerpo de esos seres se mueven, se combinan, se recombinan para poder transformar esas energías. Por eso los reveladores dicen que tienen formas caleidoscópicas, porque con cada movimiento cambian su apariencia, cambian su función y cambian su forma. Realmente algo que es difícil de imaginar. Es como que si de pronto a nosotros intercambiáramos un brazo con un pie en su posición. Algo así me lo imagino, ¿no? Esa es la descripción general que nos dan los reveladores de estos centros de poder y de algunos otros directores del poder universal. Gracias. Gracias, Jairo. Juanita, léete el siguiente. En todo el En espacio. todo el espacio, el frío y otras influencias están dedicadas a organizar creativamente los ultimatones en electrones. El calor, la medida de la actividad electrónica, mientras que el frío solo significa ausencia de calor, reposo relativo de la energía. El estatus de la carga fuerza universal del espacio, siempre que no estén presentes ni la energía emergente ni la materia organizada para responder a la gravedad. Ok, ¿qué nos quieren decir con esto, no? Si hay demasiado calor, por ejemplo, el centro de un sol, que hay millones de grados de temperatura, los átomos no pueden mantenerse unidos, están desintegrados, están formando como un plasma, ¿no? de materia. Pero el frío hace que la materia se condense y se constituya en átomos estables y los átomos en moléculas y las moléculas en todos los cuerpos que conocemos. ¿No? Y pero el frío no es frío absoluto, o sea, 0 grados absolutos. Siempre hay algo de temperatura y esa temperatura permite el movimiento y la temperatura está dada por la actividad o por la movilidad de los electrones, ¿no? Entonces, en todo el espacio puede haber mucho frío, puede estar helado, ahí donde trabaja el telescopio que han lanzado este, James Webb, está a una temperatura cercana al cero absoluto, pero no está en cero absoluto, ¿no? Entonces, siempre hay algo porque la materia genera el solo movimiento de la materia ya es una energía que genera algo de calor, ¿no? Bien, eso, a esto se refiere con esto del reposo relativo de la energía, la carga-fuerza, ¿no? Y la energía organizada o la materia organizada, que es la misma energía que se ha condensado en materia. ¿Algún comentario adicional, Jairo?
Ajá, estaba encendiendo el micro. Sí, eso es correcto. En cuanto al tema del frío, si se llegara teóricamente a un estado absoluto de frío, pues eso implica la paralización de los electrones y los electrones no pueden pararse, perdón, de los átomos, porque los átomos no pueden paralizarse porque los electrones están girando alrededor de ellos. Si pararan de girar los electrones, pues se irían contra el núcleo, se estrellarían contra él y producirían probablemente una emisión radiactiva. Ese es el caso de los rayos X. Los rayos X están constituidos por unas ondas que no saben si son electromagnéticas o son de qué manera, y por eso, porque no saben la naturaleza, los científicos les pusieron rayos X, porque no saben darle un nombre. Entonces, no hay algo así que tengamos, de lo cual tengamos noticia de un cero absoluto. Como nos decía Pepe, siempre queda algo de temperatura, algo allí que es lo que, no sé si es lo que permite que continúe el movimiento o es que el movimiento llega a un mínimo, de allí no baja y mantiene una temperatura. Es interesante ese tema porque, bueno, normalmente nosotros no estamos habituados con este tipo de aspectos que estamos tocando en el documento 42, que es uno de los más complejos que he encontrado acá en el libro de Urania. Gracias. Gracias, Jairo. Miriam, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Sí. La presencia y la acción de la gravedad son las que impiden la aparición del cero absoluto teórico, pues el espacio interestelar no está a cero absoluto de temperatura. En todo el espacio organizado hay corrientes de energía que responden a la gravedad, circuitos de poder y actividades ultimatónicas, así como energías electrónicas en procesos de organización. En la práctica, el espacio no está vacío. La propia atmósfera de Urantia se va haciendo cada vez menos densa hasta que al llegar a unos 5.000 kilómetros de altura, empieza a confundirse gradualmente con la materia media del espacio en esa sección del universo. El espacio más vacío que se conoce, el Nevadón, contiene alrededor de 100 ultimatones, el equivalente a un electrón, por cada 16 centímetros cúbicos. Esta escasez de materia es considerada como espacio prácticamente vacío. Gracias, Miriam. Miren, acá qué nos quieren decir. Que así como no hay cero absoluto, como no hay ausencia total de calor, siempre hay algo de calor, tampoco hay vacío absoluto. ¿Mm? En el espacio se considera ya vacío cuando hay solamente un ultimatón, o sea, perdón, cuando hay un electrón, o sea, 100 ultimatones constituyendo un electrón por cada pulgada cúbica. Está en el texto en inglés, acá lo han convertido a centímetros cúbicos, o sea, por aproximadamente 16 centímetros cúbicos. Con un solo electrón, eso ya se considera el vacío más vacío que puede haber en el universo. Y eso seguramente hay en muy pocos espacios, ¿no? En la mayoría de espacios hay mucho más de esa cantidad de materia en el espacio. ¿Qué más nos dicen acá? Hablaban de la atmósfera de Urantia, que se va haciendo cada vez menos densa, hasta llegar a 5 kilómetros, 5.000, dice 5.000 kilómetros de altura, y ya se confunde con la densidad de materia que hay en el espacio abierto exterior, ¿no? O sea, entre cada astro. Bien, creo que eso es lo más importante de destacar en este párrafo. No sé si Jairo quiere agregar algo más, si no seguimos. Sí, hay algo, ¿no? Que es muy interesante. Depende
de la edición que estemos leyendo hay que estar un poco pendiente. Los reveladores utilizan el término espacio vacío, espacio desocupado, para referirse a todo aquel ambiente, por llamarlo de alguna manera, que existe más allá del cuarto nivel del espacio exterior. Pero hacen una acotación y dicen que le llaman espacio vacío o espacio desocupado para indicar que allí no hay ninguna de esas energías que existen en el paraíso, en Abona y en los 7 superuniversos. Está desocupado, está vacío de esas energías, ¿no? Que es muy diferente a este espacio vacío del cual se nos habla aquí. Es importante puntualizar esa diferencia. El espacio desocupado o espacio vacío, el área que está más allá del cuarto nivel del espacio exterior y el espacio que podría considerarse vacío, que sería el espacio del tamaño de un electrón. Bueno, nadie ha visto un electrón jamás, así será de pequeño. Y parece que no existiera, pero sí hay un vacío allí tan infinitesimal, pero lo hay. Gracias. Bien, gracias a Jairo por destacar la diferencia entre el vacío del espacio y el espacio no permeado, ¿no? Pero, o sea, el universo maestro se extiende en un área de espacio permeado. Ese espacio se expande y se contrae, ¿no? A expensas de, ¿se acuerdan de la cruz de Malta, ¿no? A expensas de unos reservorios de espacio verticales, ¿no? Y entonces, de esa forma, el universo se expande y se contrae en periodos de 2000 millones de años. Bien. Pero acá hablan de la cantidad de materia en relación al espacio, o sea, la densidad de materia. ¿Qué tan vacío puede ser el espacio? El máximo vacío es un electrón por cada pulgada cuadrada o por cada 16 centímetros cúbicos. No, por cada pulgada cúbica o 16 centímetros cúbicos, el equivalente. Muy bien, le tocaría a Mario no va a leer. Ketita, ¿puedes tomar el siguiente párrafo, por favor? Ketty, ¿estás ahí? Si no está Ketty, Renato, por favor. Solo la gravedad es más importante que la temperatura, el calor y el frío en el terreno de la evolución de la energía y la materia. Los ultimatones obedecen dócilmente a las temperaturas extremas. Las temperaturas bajas favorecen ciertas formas de construcción electrónica y ensamblaje atómico, mientras que las altas se prestan a todo tipo de rupturas atómicas y desintegraciones materiales. Así es, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es en una temperatura baja en que se integra la energía y los ultimatones pueden formar átomos o partículas atómicas, mientras que las altas temperaturas más bien destruyen los átomos. Ok. Lee el siguiente también, Renato, que creo que se relaciona. Bajo el calor y la presión de ciertos estados solares internos, todas las asociaciones de la materia, excepto las más primitivas, pueden deshacerse. El calor puede triunfar así rotundamente sobre la estabilidad de la gravedad, pero no se conoce ningún calor solar ni presión solar alguna que pueda volver a convertir los ultimatones en energía poderosa. Así es. Una vez que el ultimatón se constituye a partir de la energía poderosa por estos organizadores de la fuerza, ya no hay fuerza en el espacio, no hay poder que pueda volverlos a su estado original, ¿no? Bien. No sé si hay algún comentario de Jairo, si no seguimos. Jairo ya se retiró ahora sí. Oh, ya se retiró, ok. Me toca a mí. Le toca a José Luis. Adelante.
Los soles resplandecientes pueden transformar la materia en varias formas de energía, pero los mundos oscuros y todo el espacio exterior pueden frenar la actividad electrónica y ultimatónica hasta el punto de convertir estas energías en la materia de los mundos. Ciertas asociaciones electrónicas de naturaleza compacta, así como muchas de las asociaciones básicas de materia nuclear, se forman en las temperaturas extremadamente bajas del espacio abierto y se incrementan después por su asociación con acumulaciones más grandes de energía en proceso de desmaterialización. Muy bien. Entonces nos hablan acá de la materia de los mundos. Esa materia se forma en temperaturas relativamente bajas, ¿no? Las temperaturas altas, ya hemos visto, disocian, destruyen, ¿no? Rompen los átomos. Bien. Creo que puedes leer el siguiente párrafo también, José Luis. Sí. A lo largo de toda esta metamorfosis sin fin de la energía y la materia, debemos tener en cuenta la influencia de la presión de la gravedad y el comportamiento antigravitatorio de las energías ultimatónicas bajo ciertas condiciones de temperatura, velocidad y revolución. La temperatura, las corrientes de energía, la distancia y la presencia de los organizadores vivos de la fuerza y los directores del poder tienen también su importancia en todos los fenómenos de transmutación de la energía y la materia. La materia, exactamente. Muy bien. Entonces, todo está en movimiento, la energía y la materia está transmutándose, está transformándose en formas distintas, se está haciendo toda una metamorfosis, ¿no? Todo va cambiando de forma y de características. Así es el comportamiento de la materia en el espacio, en el universo, en todos los universos. Y todo esto, en todas estas transformaciones intervienen los organizadores de la fuerza y los directores del poder universal, ¿no? Ellos están haciendo eso, es el cuadrito que les había puesto acá, ¿no? Están haciendo, manteniendo un equilibrio entre energía y materia, ¿no? La materia y la energía son la misma cosa, ¿no? O sea, a partir de la materia se condensa o se forma la energía y a partir de la materia, a partir de la energía se forma la materia y viceversa también, ¿no? Pero los ultimatones no se destruyen. Ok. Este párrafo es interesante. A ver, le tocaría a Anita. ¿Puedes leerlo, por favor? Ok. El incremento de masa en la materia es igual al incremento de la energía dividido por el cuadrado de la velocidad de la luz. E es igual a m por c al cuadrado. En un sentido dinámico, el trabajo que la materia en reposo puede realizar es igual a la energía consumida en reunir sus partes, trayéndolas desde el paraíso, menos la resistencia de las fuerzas superadas en el tránsito y la atracción ejercida entre sí por las partes de la materia. Okay. Cuando dictaron el libro de Urantia, cuando recibimos el libro de Urantia en los años 34, 35, ¿no? Ya Einstein había presentado su fórmula de la equivalencia entre la materia y energía, E igual mc al cuadrado, donde E es la energía, m es la masa y c es la velocidad de la luz elevado al cuadrado, ¿no? Acá en este párrafo nos están hablando de una reconversión de esta fórmula, o sea, nos dicen que la materia, o sea, sacan la m, es igual a la energía dividida por la c, velocidad de la luz pasa al otro miembro de la ecuación, dividiendo, ¿verdad? Acá está multiplicando, pasa dividiendo, es la energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? De ahí sale este párrafo, ¿no? De la fórmula de Einstein sobre la equivalencia de la energía y la materia. Bien, léenos el siguiente, Anita, por favor. Los dos pesos atómicos del plomo son indicio de la existencia de formas preelectrónicas de materia.
El plomo formado originalmente pesa ligeramente más que el producido por la desintegración del uranio mediante emanaciones de radio. Esta diferencia de peso atómico representa la pérdida efectiva de energía en la ruptura atómica. Yeah. Todo esto son conocimientos de física y de química, ¿no? El átomo de plomo en forma natural tiene un peso ligeramente mayor que el plomo que se forma por degradación del uranio, ¿no? Mediante emanaciones de radio, ¿no? El elemento radio fue descubierto, ustedes recuerdan, por Marie Curie, ¿no? Y vio cómo el uranio, que era radioactivo en estado natural, porque es un elemento muy pesado, ¿no? Se transmutaba en radio y liberaba energía, ¿no? Rayos gamma, rayos alfa, rayos beta, ¿no? Que son altamente nocivos, ¿no? Por eso ella enfermó de cáncer. Marie Curie le dio leucemia, me parece, por estar expuesta a estas radiaciones. Entonces, esa diferencia de energía es la emanación, ¿no? Por la transmutación natural del uranio, mientras que el plomo natural tiene un poquito menos peso. Esa diferencia de peso es la energía que emite como elemento radiactivo el uranio, ¿no? Bien. Al final, cuando termina de degradarse el uranio, y esta es la parte que a veces no queda muy claro, se convierte en plomo. Casi todos los elementos radiactivos terminan en plomo, que es un elemento pesado también. Ustedes saben, un pedazo de plomo en comparación con un pedazo de aluminio pesan bastante diferente. Bien. Sigue Jairo, ya se fue. Juanita, por favor. Es este y después el siguiente. Vamos a ir 2 párrafos cada uno. La integridad relativa de la materia está asegurada por el hecho de que la energía solo puede ser absorbida o liberada en las cantidades exactas que los científicos de Urantia han designado como cuantos. Esta sabia disposición de los mundos materiales sirve para mantener los universos en buen funcionamiento. Ok, también se conocía la teoría cuántica, la teoría de Max Planck. Entonces ellos hablan de que esta teoría es acertada, porque así esto va a explicar muchas cosas, cómo se mantiene en equilibrio y en buen funcionamiento los universos. O sea, cada vez que se emite, que la materia emite energía, la emite en cantidades exactas, ¿no? Que se llaman los quantums de energía, ¿no? Por ejemplo, cuando un electrón salta de una órbita a otra y emite un fotón, ese fotón, que es una luz, eh, equivale a una unidad, a un cuanto de energía, ¿no? Bien. Estos son, como ustedes ven, conceptos y datos puramente técnicos, muy científicos. Este es uno de los documentos más científicos del libro de Urantia. Y vamos a tratar de buscarle su utilidad práctica para no entrar en detalles muy técnicos, ¿no? Muy científicos. Son estas unidades. Acá estaba mal. Perdón. Ok, Juanita, continúa con el siguiente párrafo. La cantidad de energía absorbida o emitida cuando se desplazan las posiciones electrónicas u otras es siempre un cuanto o uno de sus múltiplos, pero el comportamiento vibratorio u ondulatorio de estas unidades de energía está totalmente determinado por las dimensiones de las estructuras materiales en cuestión. Estas ondulaciones de la energía miden 860 veces el diámetro de los ultimatones, electrones, átomos u otras unidades que se comportan así. La confusión permanente que suscitan las observaciones de la mecánica ondulatoria del comportamiento cuántico se debe a la superposición de las ondas de energía. Dos crestas pueden
combinarse para formar una cresta de doble altura, mientras que una cresta y un valle pueden anularse mutuamente. Así es. Muy bien. Acá también hay conceptos sobre la energía ondulatoria. O sea, eh, estas ondas, eh, como les decía, todo está en vibración y todo está produciendo ondas. Tienen fenómenos. Uno de los fenómenos ondulatorios es el reforzamiento cuando dos ondas están en la misma cúspide, o también pueden anularse cuando una onda junto con otra en sentido opuesto, ¿no? Le anula la energía. Y nos dicen que estas ondulaciones de la energía miden 860 veces el diámetro de los ultimatones, electrones, átomos u otras unidades que se comportan así. Es interesante esto. O sea, el tamaño de esas ondas son 860 veces el diámetro de los ultimatones, electrones, átomos u otras unidades que se comportan así. Estamos hablando de distintas unidades de medida, porque los ultimatones tienen un tamaño mucho menor que un electrón, como vamos a ver, como ya sabíamos, porque sabemos que 100 ultimatones conforman un electrón. No sabemos cuántos ultimatones conforman un protón o un neutrón, ¿no? Pero aquí están poniendo 850 veces, 860 veces el diámetro de ultimatones, electrones, átomos y otras unidades que se comportan así, ¿no? ¿Cómo así? En forma ondulatoria. Y nos hablan de esos dos fenómenos ondulatorios, ¿no? De reforzamiento y de anulación de onda. Ok. Sí, está más o menos claro. Disculpen que no entre muchos detalles científicos para no confundir más, porque hay cosas que recuerdo de que las estudié hace muchos años y que me resuenan cuando leo esto, pero probablemente no las esté explicando con la suficiente claridad, así que mejor pasemos a las cosas que sí nos interesan. Ok, pasamos a la siguiente sección 5. ¿Ha leído Juanita? Miriam, por favor. Toma el primer párrafo. 5. Las manifestaciones de la energía en ondas. En el superuniverso de Orgontón existen 100 octavas de energía ondulatoria. De estos 100 grupos de manifestaciones de la energía, 64 están total o parcialmente reconocidas en Urantia. Los rayos del Sol constituyen 4 octavas en la escala del superuniverso. Los rayos visibles abarcan una sola octava, la octava número 46 de esta serie. Viene a continuación el grupo ultravioleta, y 10 octavas más arriba están los rayos X, seguidos de los rayos gamma del radio. 32 octavas por encima de la luz visible del Sol están los rayos de energía del espacio exterior, mezclados muchas veces con las diminutas partículas altamente energizadas, las partículas altamente energizadas de materia que están vinculadas a ellos inmediatamente por debajo de la luz solar visible. Aparecen los rayos infrarrojos y 30 octavas más abajo está el grupo de los radiotransmisión. Ok, les pongo este cuadrito para ver más o menos esto. Nos dicen que toda la materia y la energía en el espacio está en 100 octavas. Vamos a considerar que toda esta barra son las 100 octavas. ¿Ok? En lo que se refiere a la luz visible, aquí está la luz descompuesta en sus 7 colores, ¿no? Que podemos percibir a través de nuestra vista humana, solo constituyen la luz solar, nos dicen, los rayos del sol constituyen 4 octavas de esa escala,
pero la luz visible una sola octava, o sea que todo esto es una sola octava de las 4 octavas que tiene la luz solar. ¿Por qué? Porque hay parte de la luz solar que nosotros no vemos. Nosotros no vemos el ultravioleta y tampoco vemos los infrarrojos, ¿no? Y ellos están, nos dicen acá, los rayos del sol tienen 4 octavas y los visibles una sola octava en el número 46 de esta serie. O sea, está más o menos a la mitad de todo el rango de las manifestaciones ondulatorias de la energía en los 7 superuniversos. ¿Ok? Ahora, los rayos ultravioletas están 10 octavas más arriba que la luz visible. Los rayos X, los rayos X están 10 octavas más arriba que la luz visible. Los rayos, y a continuación de los rayos X están los rayos gamma. O sea, acá tenemos luz visible, ultravioleta, que están todavía dentro de esas 4 octavas de luz solar. Después vienen los rayos X y después los rayos gamma y los llamados rayos del espacio, también denominados rayos cósmicos. ¿Ok? Tienen mucho más energía y están en el extremo de esta escala. Para abajo tenemos, debajo de la luz del color rojo, los infrarrojos, después las ondas de calor y después las ondas de las telecomunicaciones, las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radiotransmisión. Entonces aquí la energía hacia la izquierda crece, hacia la derecha decrece, ¿no? La frecuencia de las ondas se hace cada vez más alta hacia la izquierda. O sea, estas son ondas de cada vez más alta frecuencia y más energía, tienen a más frecuencia más energía, mientras que los de acá son menos frecuencia, menos energía, ¿no? Y en cuanto a longitud de onda, cuando más chica es la onda, la longitud es más corta. Si ustedes recuerdan, acá hay una esquemita de lo que es una onda, ¿no? Esta es una onda hasta aquí. Esta distancia entre el inicio de la onda y el final de la onda se llama lambda o longitud de onda, que también se puede medir entre dos cúspides. Es la misma distancia, ¿no? El alto de la onda se llama amplitud. Todo esto lo hemos estudiado en el colegio. Y la onda electromagnética es cuando una onda de electricidad se desplaza, genera también una onda de energía magnética que está aquí, que es perfectamente perpendicular a la onda eléctrica. Y entonces esto se llama onda electromagnética. ¿Conocemos las ondas electromagnéticas? Por supuesto. La luz visible es una onda electromagnética, los rayos X es una onda electromagnética, los rayos ultravioletas, los rayos gamma y ondas electromagnéticas con menos energía y menos poder, digamos, nocivo, están las ondas del infrarrojo, las ondas de calor y las ondas de radio, incluyendo las microondas de los celulares y todo eso que ustedes saben, que están hablando que el 5G puede ser peligroso, en fin, no. Son ondas de muy baja energía en comparación con la luz visible o la luz ultravioleta o los rayos X, que sí son ya ionizantes, como les decía, que tienen efectos sobre las células biológicas. Y acá tienen ustedes un espectro, el espectro de la luz visible con sus longitudes de onda. Ustedes ven que el rojo tiene una longitud de onda mucho más grande, o sea, son ondas más lentas, más largas que el ultravioleta. O sea, 750 milímetros o nanómetros contra 400 nanómetros del ultravioleta, o sea, una onda mucho más pequeña, que por lo tanto lleva más energía. Acá lo pueden ver gráficamente como estas ondas tienen, están más juntas, o sea, hay más ondas por unidad de tiempo, ¿no? Bien, y aquí vemos artefactos y digamos, tecnologías conocidas y en qué rango
de energía electromagnética están, ¿no? Acá tienen ustedes los rayos ultravioletas que pueden producir quemaduras solares, en fin. Después tenemos por debajo de eso la luz visible, por debajo de eso los infrarrojos. Cuando ustedes usan su control remoto para cambiar de canal en el televisor, ese aparatito está enviando una señal en infrarrojo y el televisor responde a esa pequeña energía que se les manda, ¿no? También son ondas electromagnéticas los hornos de microondas, ¿no? Solo que ahí está más concentrada la energía con más bateaje para que se puedan calentar, se pueden agitar las moléculas y aumentar la temperatura de los alimentos o de las sustancias que ponen dentro del microondas. Por debajo de eso están las ondas de radio, ¿no? Bien. Y en el otro extremo tenemos los rayos X y los rayos gamma que se usan para las radioterapias, en fin, para, bueno, eliminar células, ¿no? Con la idea de eliminar las células malignas, también eliminan las benignas. Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño cuadro resumen de las energías ondulatorias, ¿no? Los rayos infraultimatónicos, los rayos ultimatónicos, que es lo que vamos a leer a continuación, los rayos espaciales cortos o rayos cósmicos, la etapa electrónica, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, espectro de luz blanca, rayos infrarrojos y las ondas hertzianas o las ondas de radio. Esta es una fotografía del Sol tomando el espectro de rayos X. Es así como se vería el Sol si solamente viéramos la energía de los rayos X solares. No de la luz visible, sino de los rayos X. Ok. Ahora sí me olvidé quién estaba leyendo. Ha leído Miriam, perdón, ¿no? No sé si Ketty está. Renato, toma el siguiente y léete el primer tipo de rayos. Desde el punto de vista del esclarecimiento científico de Urantia, en el siglo XX, las manifestaciones ondulatorias de la energía se pueden clasificar en los 10 grupos siguientes. Rayos infraultimatónicos. Las revoluciones fronterizas de los ultimatones, cuando empiezan a adoptar una forma definida, esta es la primera etapa de la energía emergente en la que se pueden detectar y medir fenómenos ondulatorios. Ok. Entonces hay una etapa infraultimatónica. Eso no sabíamos, nos lo están revelando ahora. O sea, antes de que el electrón, que el ultimatón se conforme como tal, hay una etapa previa, ¿no? En donde las revoluciones, dice, fronterizas de los ultimatones empiezan a adoptar una forma definida. Bien. O sea, es una etapa de la llamada energía emergente que vimos primero. Sigue con el siguiente párrafo, Renato, por favor. Los rayos ultimatónicos. Rayos ultimatónicos. La reunión de energía en las diminutas esferas de los ultimatones produce vibraciones perceptibles y medibles en el contenido del espacio. Mucho antes de que los físicos descubran el ultimatón, detectarán sin duda los fenómenos de estos rayos que bañan Urantia. Estos rayos cortos y poderosos representan la actividad inicial de los ultimatones cuando son frenados hasta el punto en que viran hacia la organización electrónica de la materia. A medida que los ultimatones se agrupan en electrones, se produce condensación con el consiguiente almacenamiento de energía. Ya, miren qué interesante. O sea, este ultimatón que es energía va a formar materia, va a formar un electrón y en el momento que se integran para formar un electrón, almacenan energía. Almacenan una gran cantidad de energía. José Luis, nos lees los dos siguientes rayos. Rayos especiales cortos. Son las más cortas de todas las vibraciones puramente electrónicas y representan la etapa preatómica de esta forma de materia. Para producir estos rayos se requieren temperaturas extraordinariamente altas o bajas. Estos rayos espaciales
son de dos tipos. Uno que acompaña al nacimiento de los átomos y otro que denota la descomposición atómica. Emanan en su mayoría del plano más denso del superuniverso, la Vía Láctea, que es también el plano más denso de los universos exteriores. 4. Ok, un ratito, vamos a hablar de los rayos cósmicos, de los rayos espaciales cortos, ¿no? Bien, estos son los rayos que tienen vibraciones, dice, puramente electrónicas que representan la etapa preatómica. Ok, hay dos tipos de rayos. Una en donde están naciendo los átomos y la otra de radiación cósmica es cuando los átomos entran en descomposición. ¿Mm? O sea, cuando la temperatura es baja, se integran y entonces se emiten estos rayos espaciales, pero cuando la temperatura es muy alta y hay descomposición atómica, estos mismos rayos vuelven a salir, ¿no? Seguramente con una mayor energía. En fin, entonces son dos tipos de rayos cortos, en el momento en que se integra la materia y en el momento que se descomponen los átomos. Ok. Sigue con la siguiente etapa electrónica, por favor. La etapa electrónica. Esta etapa de la energía es la basada, En la es base. en la base de toda materialización en los 7 superuniversos. Cuando los electrones pasan de niveles más altos a más bajos de energía de revolución orbital, hay siempre emisión de cuantos. El desplazamiento orbital de los electrones da lugar a la eyección o absorción de partículas medibles muy definidas y uniformes de energía-luz, mientras que los electrones individuales entregan siempre una partícula de energía-luz cuando son colisionados. Las actuaciones de los cuerpos positivos y los demás elementos de la etapa electrónica también van acompañados de manifestaciones ondulatorias de la energía. Gracias, José Luis, por leer, a pesar de estar las palabras juntas. Yo No, no te preocupes. estaba tratando de arreglarlo para que no te dificultara la lectura, pero has leído muy bien, gracias. Gracias. Ya, ok, acá ya la materia está en etapa electrónica, o sea, hay átomos, hay partículas atómicas, y cuando estos electrones se cambian de órbita, saltan de una órbita a otra, lo que decíamos, emiten un fotón o un quantum de energía, ¿no? Siempre hay emisión de quantums porque cada órbita del electrón es un nivel distinto de energía. Por lo tanto, si el electrón se mueve de afuera hacia adentro, tiene que jalar energía de alguna parte. Pero si el electrón salta de adentro para afuera, entonces libera energía, ¿no? Libera emisiones fijas llamadas quantums de energía. Gracias a ese conocimiento está casi basada toda la electrónica que conocemos en nuestra vida moderna, ¿no? Y además nos hablan que acá está la forma como se generan artificialmente los rayos X. Dice que mientras los electrones individuales entregan siempre una partícula de energía luz cuando son colisionados. ¿Cómo se forman los rayos X? Creo que acá hay un esquemita que he llevado de un tubo de rayos X. O sea, un filamento de tungsteno calentado, ¿no? Que está acá, se convierte esta barra se convierte en una emisora, dice, el filamento al rojo vivo emite electrones por emisión termoiónica, ¿no? Esto está dentro de un tubo de vacío, entonces se calienta tanto este filamento de tungsteno que comienza a emitir unos electrones que al chocar con esta
barrera, que podríamos decir acá que es el que está cargada positivamente, los electrones son negativos, son atraídos hacia el polo positivo, el ánodo. En ese momento de choque de los electrones sobre esta otra lámina, se emiten los rayos X. O sea, estos fotones de energía, ¿no? Por el choque de los electrones contra esta barra genera estos rayos X, que son de mucho más energía que la luz visible. No los vemos, pero son capaces de tomar una fotografía de nuestros huesos, ¿no? Y acá está en forma más esquemática el mismo principio de la generación de rayos X de forma artificial, que ha ayudado mucho al progreso de la medicina, ¿no? Bien. Lo mismo se usan los rayos gamma para las radioterapias, pero los rayos gamma tienen aún mucho más energía ionizante que los rayos X. Ujú. ¿Puedes leernos los rayos gamma también, por favor? Sigue, José Luis. Sí. Rayos gamma. Las emanaciones que caracterizan la disociación espontánea de la materia atómica. El mejor ejemplo de esta forma de actividad electrónica está en los fenómenos asociados a la desintegración del radio. Sí, estos rayos gamma se dan no solamente por desintegración del radio, sino también el cobalto, por ejemplo, ¿no? Por eso hablan de la bomba de cobalto, ¿no? Para las radioterapias. Bien, son rayos de mucho más energía, son destructivos, son altamente ionizantes, ¿no? Y se usan pues por fines terapéuticos muy bien dosificados y muy bien focalizados donde deben actuar. Bien, le tocaría a Anita. Adelante, Anita, los rayos X. El grupo de los rayos X. El siguiente paso en el frenado del electrón produce las diversas formas de rayos X solares junto con los rayos X generados artificialmente. La carga electrónica crea un campo eléctrico. Su movimiento da origen a una corriente eléctrica. La corriente produce un campo magnético. Cuando un electrón es detenido bruscamente, la conmoción electromagnética resultante produce el rayo X. El rayo X es esa perturbación. Los rayos X solares son idénticos a los que se generan mecánicamente para explorar el interior del cuerpo humano, aunque ligeramente más largos. O sea, son muy parecidos los rayos X, digamos, de forma natural que se crean dentro del núcleo solar de las estrellas en general. Son ligeramente distintos a los rayos X creados artificialmente, ¿no? Bien, obviamente las condiciones en el centro del Sol es muy, muy distinta. Sigue con los siguientes 4 tipos de energía electromagnética. 7. Los rayos ultravioletas o químicos de la luz solar y las varias producciones mecánicas. 8. La luz blanca, toda la luz visible de los soles. 9. Rayos infrarrojos. El frenado de la actividad electrónica más cerca aún de la etapa de calor apreciable. 10. Ondas hertzianas. Las energías utilizadas en Urantia para la radiodifusión. ¿Sigo ese parrafito? Sí. De todas estas 10 fases de actividad ondulatoria de la energía, el ojo humano solo puede reaccionar a una octava, la totalidad de la luz solar ordinaria. Este es el mismo cuadrito, lo he vuelto a poner para que vean que de toda esta banda de 100 octavas, solo podemos ver una octava. Nuestro ojo es sensible a esto, ¿no? Seguramente los seres intermedios pueden tener una vista que abarque más octavas, ¿no? De esta escala de vibración o de radiación electromagnética, ¿no?
Y cuando nosotros estemos en la morontia, vamos a tener nuestros sentidos mucho más agudos y más capaces de poder ver cosas que no podemos ver con estos ojos humanos. Y bien, brevemente para explicar, los rayos ultravioletas, ¿por qué nos dicen que son químicos? Los rayos ultravioletas o químicos de la luz solar, porque gracias a los rayos ultravioletas se producen esas reacciones químicas en las plantas que forman los alimentos. Las plantas toman el anhídrido carbónico del ambiente, el CO2, ¿no? Por eso es que es tan importante que haya muchos árboles porque absorben el CO2, ¿no? Emiten oxígeno y generan nutrientes, o sea, los almidones, todo lo que son los granos, en fin, eh, gracias a la radiación ultravioleta. Si no hubiera radiación ultravioleta, no se podría realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis significa síntesis de alimentos a través de la energía solar. Bien, la luz blanca, que se descompone en 7 colores, es el espectro de luz visible que es sensible a nuestros ojos. Los rayos infrarrojos ya son esos rayos que generan calor. Tampoco los vemos, pero nosotros podemos sentir la radiación de una fogata sin estar muy cerca de la fogata, pero hay una radiación de ondas de infrarrojas que nos hacen percibirlo como calor. Así también sentimos el calor del sol. Bien. Y acá nos dicen que poco de todo esto eh, que ya se conoce científicamente, nuestros ojos pueden percibir. Bien. Y Una curiosidad, sí, adelante. cuando estemos al otro lado, podremos darnos cuenta, o sea, o comparar, sí, cuando estaba en la Tierra solamente podía mirar hasta acá, pero ahora mira, hasta dónde puedo ver todos esos rayos. O sea, ¿podremos hacer esa comparación? ¿Nos daremos cuenta o cómo será? Sí, vamos a tener recuerdo de cómo fue nuestra vida pasada, ¿no? Vamos a mantener esos recuerdos, esas memorias, y vamos a saber de lo que éramos capaces y lo que no éramos capaces, y vamos a disfrutar de nuestros nuevos sentidos, ¿no? En nuestra vida morontial con nuestro cuerpo morontial. Mm, Acá les puse interesante. este cuadrito porque miren qué bonito. Eh, la... Alguien se puso a estudiar esto, que los colores, los diferentes longitudes de onda que tiene la luz solar, ¿m? Acá están las longitudes de onda desde 700 hasta, desde 400, bueno, desde 700, que es la onda más larga, la del infrarrojo, hasta 400, que están los ultravioletas, se corresponden también con los sonidos, con las notas de un piano, ¿no? O sea, las vibraciones más bajas, que sería el do acá, hasta el la, miren ustedes, sería la vibración más alta. Bien, hay todo un estudio sobre esto. Les voy a pasar de donde saqué esto, que hacen un análisis muy interesante entre los colores, cómo la música, los sonidos y los colores se corresponden. Entonces hay melodías más coloridas que otras, podríamos decir, ¿no? Es interesante eso. Y también corresponde con nuestras células. Por eso que hay la musicoterapia, la cromoterapia. Eso no me cabe la menor duda y cada vez se comprueba más científicamente cómo somos energía vibratoria, ¿no? Y cómo ciertas vibraciones nos generan buena salud y otras no. ¿Mm? Entonces, de manifestación. Bueno, disculpen que estoy tratando de arreglar esto antes de leerlo. Partículas concretas. Ok, voy a buscar por qué ha sucedido esto, porque es primera vez que me pasa, otras veces no me había pasado esto. Ya, ok. Le tocaría a Juanita. ¿Nos puedes leer este? Sobre el éter. El llamado éter no es más que un nombre colectivo para designar un grupo de actividades de la fuerza y la energía que ocurren en el espacio.
Los ultimatones, electrones y otros agregados másicos de energía son partículas uniformes de materia y avanzan realmente en línea recta en su tránsito por el espacio. La luz y todas las demás formas reconocibles de manifestación de la energía consisten en una sucesión de partículas concretas de energía que avanzan en línea recta, excepto cuando son modificadas por la gravedad u otras fuerzas interpuestas. Que estas procesiones de partículas de energía aparezcan como fenómenos ondulatorios bajo ciertas observaciones se debe a la resistencia que opone el manto de fuerza no diferenciada de todo el espacio, el hipotético éter, y atención intergravitatoria de los agregados asociados de materia. El espaciado de los intervalos de partículas de materias, junto con la velocidad inicial de los haces de energía, producen el aspecto ondulatorio de muchas formas de materia-energía. Bien. Hubo en algún momento una discusión entre si la luz era partículas o eran ondas, ¿no? Ciertos fenómenos de la luz, como la reflexión, y eso hacían pensar que eran ondas, reflexión, refracción, y otros fenómenos como el efecto fotoeléctrico, ¿no? Hacían pensar que la luz eran partículas. Bueno, la teoría cuántica, o sea, aplicando la teoría cuántica, se ha visto que eso, que en algunos momentos la luz y los electrones pueden comportarse como partículas y también como ondas, dependiendo de ciertas influencias que afectan eso, ¿no? Eso es muy interesante, ese fenómeno ondulatorio y de partículas. Pero acá nos están diciendo los reveladores que en realidad son partículas que se propagan en línea recta. Y son otros factores los que nos hacen reconocerlas como si fueran ondas, ¿no? Ya. Pero esto, si bien la materia son partículas, la energía sí se transmite por ondas. Hay que ver esa diferencia. Y toda la energía está en un estado ondulatorio y vibratorio. Lo que les decía de la teoría de las cuerdas, ¿no? Que todo se explica por una vibración de la materia. Y acá vemos ese fenómeno cuando cae una gota de agua sólida sobre un agua quieta, genera estas ondas de energía, o cuando se desplaza un bote. Bien. Creo que nos puedes leer estos dos últimos parrafitos y terminamos el numeral y terminamos la sesión también con esto. Sigue, Juanita, por favor. Okay. La excitación del contenido del espacio produce una reacción ondulatoria al paso de las partículas de materia en rápido movimiento, igual que el paso de un barco por el agua origina ondas de amplitud e intervalos variables. Sigue. El comportamiento de la fuerza primordial da origen a fenómenos análogos en muchos aspectos a vuestro postulado éter. El espacio no está vacío. Las esferas de todo el espacio giran y se sumergen en un vasto océano de energía, fuerza desplegada. Tampoco está vacío el contenido espacial de un átomo. Sin embargo, el éter no existe, y es la ausencia de este hipotético éter lo que permite que los planetas habitados se libren de crear en el Sol y que los electrones giratorios se resistan a caer en el núcleo. Ok, muy bien. Entonces, el éter era una teoría que apareció justo por esta época que se recibió el libro de Urantia. Ahora ya no se acepta científicamente lo del éter, ¿no? O sea que el libro de Urantia estaba en lo correcto, el éter no existe.
todo el espacio está permeado por lo que se llama aquí el absoluto no cualificado, que es la base de todo lo que es la potencia del espacio, y a partir de ahí se crea la materia, a partir de la energía elemental en forma de ultimatonos. Pero que haya una sustancia que cubra el espacio y que explique algunas cosas, eso se postuló, y ahora científicamente creo que ya nadie cree en el éter. Ujú. Bien, con esto hemos terminado el numeral Una, 5. una cosita, el éter no es a veces que haces una herida o algo que te eche como un spray que se te pone pero helado, ¿eso no es éter? Sí, 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 sí. Bueno, no, ese es otro tipo de éter. Ah, ya, El ya. éter que hablan acá era algo desconocido que debía existir en el espacio para que se explicaran los fenómenos de gravitación, en fin, eso se pensaba, ¿no? Pero el éter es una sustancia química, ahorita no me acuerdo exactamente la fórmula del éter, bueno, es una sustancia de la química orgánica, el éter, que se usa como anestésico y que tiene un alto índice de evaporación. Por eso que cuando te cae, se te enfría la mano Sí. por la evaporación. O sea, absorbe energía al evaporarse y produce frío, ¿no? Como el alcohol, cuando te echas alcohol también se evapora rápido. Cualquier sustancia volátil genera frío por la evaporación. Y eso se jugaba en los carnavales, ¿no? Con los chisguetes de éter. Mm. Sí, pero lo quitaron porque podía servir también para dormir a la gente, ¿no? Podías ponerlo en una gasa hacer perder el conocimiento a una persona. El éter se usó como anestésico durante como muchos el años en la cloroformo. medicina. ¿Ah? Fue el primer anestésico que se inventó, el éter, ¿no? El anestésio. Claro, Es después un pasó a doctor que se cloroformo. llamaba James Morton. Es el que primero usó el éter, y lo usaban para muchas cosas, ¿no? También para anestesia obstétrica. A la reina, no sé quién, le puso, Morton le puso un éter y dio a luz sin dolor, la reina Pero no esa. sería más saludable si es anestesia. Creo que intoxicaron un poco al bebé, seguro el bebé también nació dormido. Bueno, cosas de la historia de la medicina. Ok, amigos, entonces damos gracias por haber concluido esta sesión y haber aprendido un poquito más de cosas científicas que nos revela este documento 42. Y sin más, quedamos en reunirnos la próxima semana para continuar con el mismo documento. Tiene 12 numerales este documento, ojalá que podamos avanzar. Algunos son cortitos como los que hemos visto ahora. Sí, Mario, ¿querías decirnos algo? ¿O solo estabas despidiéndote? No, saludarlos y nos vemos el miércoles próximo. Y Ok, bueno, muchas que gracias a tengan todos un buen por fin de semana y bendiciones. participación. Adiós. Y Bendiciones a miren, nos todos. vemos el viernes, Adiós. Dios mediante. Nos vemos el viernes para hablar El de los próximo miércoles evangelistas. no voy a poder estar presente, Pepito. El próximo miércoles. Bueno, siempre tienes la grabación a tu disposición. Ok. Gracias. Gracias a todos los que nos Chao a ven por YouTube todos. también. Bye Sí. bye. Gracias, gracias.